Muchas gracias, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento una iniciativa como propósito modificar el artículo 24 de nuestra Constitución para incluir de manera plena el principio de libertad religiosa. El texto que propongo, y le pediría yo a la Secretaría que tomara nota de este texto, porque el que vi y leí en la Gaceta tiene algunos errores. El texto que propongo para el nuevo artículo 24 de la Constitución es el siguiente: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener o adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestarlas individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas de difusión y la enseñanza. Así quedaría el texto finalmente. El derecho a la libertad religiosa implica, aparte de los principios de libertad de creencias y de cultos, que son los principios que están contenidos actualmente en el artículo 24 de nuestra Constitución, y es el motivo por el cual estamos proponiendo este cambio. El principio de libertad religiosa incluye la libertad de conciencia, la libertad de difusión de credos, el derecho a la formación religiosa de los miembros de una iglesia, el derecho a la educación religiosa, que consiste en la facultad y en la libertad de los padres para educar a los hijos conforme a sus convicciones religiosas, y el derecho de asociación religiosa. También esta iniciativa se motiva puesto que el pasado 17 de marzo concluyó el procedimiento en ambas cámaras para aprobar la denominada reforma en materia de derechos humanos. Esta reforma reconoce, a diferencia del texto original de 1917, que los derechos que están intrínsecamente vinculados a la dignidad y a la libertad de la persona son los derechos humanos y son los que están contenidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito. Dentro de estos derechos humanos reconocidos están aquellos referidos a la libertad para profesar creencias religiosas y para realizar actos de culto, expresados en los artículos 24 y 29 reformado, que inclusive por lo que hace a la libertad de creencias, nunca podrá ser suspendido por el Estado bajo ninguna circunstancia. De igual manera, por virtud de la reforma, se ha reconocido como derecho humano la libertad religiosa, que está contenida en distintos tratados internacionales que son ley suprema de la nación, de acuerdo con nuestro artículo 133. Tomando en consideración la interpretación al artículo primero, como quedó reformado en las modificaciones que hicimos en materia de derechos humanos, ese artículo primero se lee en el sentido de favorecer a la persona en su protección más amplia en cuanto a los derechos humanos. Es precisamente el derecho de libertad religiosa la protección más amplia en términos de la libertad de creencias y de cultos, y lo es puesto que el derecho de libertad religiosa es la esencia de la libertad de creencias y de culto público. Siendo el derecho de libertad religiosa la esencia y fundamento de los derechos de libertad de creencias y de libertad de cultos, y siendo la Constitución la esencia y el fundamento del orden jurídico, en consecuencia lógica, el derecho de libertad religiosa debería estar contenido directamente en la Carta Magna, lo que además permitiría armonizar la Constitución con los tratados internacionales de derechos humanos en cuanto a una correcta jerarquización de normas, para que la norma principal en la materia, que es el derecho de libertad religiosa, esté directamente expresada en el Pacto Federal. Asimismo, dado que la Constitución manifiesta la voluntad política del pueblo mexicano,
También se hace necesario que el derecho de la libertad religiosa esté contenido en la norma fundante, puesto que esto fortalece el sentido laico del Estado mexicano. En paralelo a esta iniciativa, esta soberanía está considerando una minuta que se recibió de parte de la Cámara de Diputados, la cual establece el principio de laicidad, y este principio se refleja en modificaciones al artículo 40 y 130 de la Constitución. Este principio, así incorporado, junto con el derecho de libertad religiosa, vendrían a poner al día nuestra Carta Magna en esta materia tan importante y tan trascendente que es la materia de los derechos humanos. Por estas razones, pedimos a la Presidencia que de inmediato pase a comisiones para que empiece el proceso de dictaminación del planteamiento que acabo de formular. Muchas gracias, señor presidente.